vamos, dejando de hacer historia, Wells con todas sus películas tuvo serios y grandes problemas. No podía faltar la Ciudadano Kane. Además, el Ciudadano Kane era una crítica terrible al más grande magnate de la prensa y de los medios de Estados Unidos, y evidentemente pusieron bastantes piedras en la rueda para que aquello no triunfase ni saliera, y tuvo serias dificultades en su momento. Pero bueno, todas las películas prácticamente de Wells, desgraciadamente para él, fueron así. No tuvo un éxito, por así, vamos, como los éxitos se miden taquilleros o de venta, porque un pintor no es importante solo por cómo pinta, sino también por cómo vende, y un director lo mismo. O sea, que quiero decirte que esto siempre ha sido una estigma grande a lo largo de toda la historia. Bueno, y no por no nombrar a Van Gogh, por ejemplo, que es el paradigma de esto que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, es decir, que la venta y cómo uno pinta, en ocasiones está relacionado, y en otras ocasiones pues podríamos hablar de que no es artístico por mucho que se venda. Estaba pensando en una de las obras de un gran, de otro cineasta como es Alejandro Amenábar, pero sin embargo con su tesis, que llegó a todas las personas, a toda la juventud, sin embargo no tiene nada que ver cuando la observas minuciosamente todos los errores que están cometidos. Eso, sin embargo, no sucede con Ciudadano Kane, que es una obra clásica que cuanto más la ves le sacas un mayor partido. Evidentemente. Y además es que el Ciudadano, para mí Wells es, por así decirlo, comparable en literatura pues a un personaje como Joyce, que Joyce es otro hombre que no tiene un reconocimiento mundial, entendámonos, en el gran público, tiene un inmenso reconocimiento mundial en la élite del pensamiento universal de la literatura, y como Wells tiene un reconocimiento mundial entre cualquier amante del cine, sin ser profesional del cine, sino simplemente un seguidor. Y en esa primera película, por ejemplo, como sucede en el Ulises de Joyce, esta cantidad de desarrollos posteriores, de capítulos y de secuencias de uno y de otro, en ese Joyce del primitivo, no primitivo porque ya estaba, pero Wells sí era su primera película, y ahí hay cantidad la puedes ver en cantidad de películas posteriores. O sea, ha bebido en eso muchísimos grandes directores, y han bebido en Joyce muchísimos grandes escritores del siglo XX. Entonces, desde ese punto de vista, realmente es una ópera prima, pero una ópera prima que bien podía ser la Gioconda o las Meninas, y ninguno de esos dos que me acabamos de mencionar fue su primera obra, lo cual tiene muchísimo más mérito para Wells, ¿no? ¿De qué otros directores bebe Wells? Bueno, sí. ¿A, Perdón, a quién toma? por supuesto a todos, porque además Orson Welles era un auténtico captador, era una esponja, chupaba de todo lo que hubiera, y es que además no paraba de ver, mirar y observar a todo cosa que se moviera a su lado. Para preparar esto un poco de Wells, he estado leyendo incluso cosas que contaba su hija de él, vamos, que ha escrito y que están publicadas, y como decía que estaba interesado en todo lo que había en la tierra, de toda la creación de los seres humanos, de los animales salvajes, de todos los bichos del océano. En fin, era un personaje que estaba impregnándose siempre de todo. Me acuerdo, por ejemplo, que decía, porque era un conocedor de España grandísimo, y definía España, y una vez se lo oí en una conversación, que España no era un país, era un continente. Y realmente yo he pensado muchas veces sobre esta frase, y es que es una realidad. Por ejemplo, y ya ves, es un señor que era auténticamente americano y profundamente americano.
yo creo que de los americanos más americanos que yo he conocido en mi vida y que funcionan por el mundo. Pero eso no le quitaba para nada el tener eso no quiero decir que no le quitaba, sino que a pesar de eso era un personaje que se impregnaba de todo, cuando el típico americano es un tío que es escéptico ante todo lo que no sea americano. Cierto, él tenía esa afinidad con España, a la que denominaba continente, y pasaba largas temporadas en España y en Andalucía. Estuve este verano en Ronda, donde están sus cenizas en un... ¿Cómo era? Entonces, de la casa donde nació Ordóñez. Efectivamente, ya que tenían gran amistad. Sí, es cierto. Vamos, siempre fue... Él era un enamorado de España desde hacía muchísimos años, y cuando prácticamente se exiló él, porque su posibilidades de trabajo en Estados Unidos, después de sus tremendos fracasos, no artísticos, sino fracasos de todo tipo, porque era un hombre que no se resistía al establishment del cine americano. Y entonces cuando tuvo que exiliarse, estamos hablando del 48, y él había hecho en el 40-41 la película de Primera, El Ciudadano Kane, y hizo luego después esa maravillosa película de los Ambersons, El Cuarto Mandamiento, que se llamó en España, y en fin, otras cuantas. Realmente él emigró a Europa y prácticamente se autoexilió en Europa, y él vivía y durante toda la época de Campanadas la pasó años viviendo en España. Ajá. Muy bien, pues ha sido un placer poder hablar contigo, Pepe Cobos, y nos gustaría poder conversar contigo en otras ocasiones. Bueno, para hablar de esto tendríamos que estar muchísimos programas y no hablaríamos ni siquiera del 50% de lo que se podría contar. Es un tema que no se acaba nunca. No, el tema de Orson Welles yo creo que daría para muchísimas horas de hablar. Lo que sí que se nos acaba es el tiempo, pero nunca el tema. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Adiós. Sergio, pues ya que estábamos con esta entrevista, estaba yo aquí mirando por internet de cosas de Orson Welles y bueno, pues algo que me ha llegado de cerca y más porque estamos en el medio que estamos. La Guerra de los Mundos, esa gran interpretación radiofónica que volvió loco a Estados Unidos pensando que realmente eran invadidos por seres de otros mundos. ¿De qué forma estaría guionizado para poder simular ese ataque a la Tierra? La verdad es que sí. Bueno, tú sabes que incluso se hizo una película donde se narró y se escenificó esa obra radiofónica y lo interpretó tan bien, y eso que creo que durante el transcurso de la obra advirtió que era ficción. Pues aún así, fíjate, la gente o no escuchó eso o ya estaba en la calle mirando a los cielos porque éramos invadidos, que se lo creyeron. Tendemos a pensar en que podemos ser invadidos, en que la Tierra se va a acabar o que hay seres de otros planetas, una inteligencia superior que va a venir bien a liberarme o bien a usurparme mi puesto o acabar con mi vivencia personal. Esa fantasía está. Entonces, cuando hay un relato que narra esa fantasía de los humanos, pues de alguna forma convergen y nos dejamos llevar por ello. La Guerra de los Mundos también ha sido homenajeada por Steven Spielberg y por Tom Cruise. Steven Spielberg dirigía y lo representaba, encarnaba el papel protagonista. Tom Cruise también merece la pena con los adelantos de los efectos especiales actuales. Recuerdo que fui a verla cuando se estrenó hace 6 o 7 años y me encontré a Leticia y al príncipe en el cine. Detrás de mí me di la vuelta y estaba la realeza viendo La Guerra de los Mundos. Por lo tanto, hay mucho que decir de esta película.
Ahí lo que estábamos hablando. Sergio, ¿te suena esta música? Esta música me suena de la Guerra de los Mundos. Ahí está la banda sonora, versión de aquella banda, de esa gran película de Orson Welles. Muy bien. Y vamos a seguir con amor y sexo. Además de... pero ¿iba la cosa de esto? Iba la cosa de amor y sexo. Vale, yo digo, pues, hablamos de cine y tal, y la guerra esta, pero bueno, sí, es una otra forma de guerra en algunos casos, que para eso estás tú, para intentar paliar y aconsejar a las parejas que no hagan esas guerras y sí el amor. Efectivamente. En ese caso. Hagamos el amor y no la guerra, decía esa mítica canción. Después de haber hablado sobre cine, voy a leer uno de los emails que me envían para preguntarme lo siguiente. Me dicen: Sergio, en relación a una noticia publicada la semana pasada sobre un fallecimiento de una persona joven, ¿puede ser el divorcio causante de una decisión suicida? Pues no, el divorcio nunca puede ser el causante de una decisión suicida. Es decir, el que comete ese acto es el responsable únicamente de haberlo ejecutado. Las personas que están a su alrededor no tienen nada que reprocharse, debido a que cuando uno se divorcia lo hace en pos de que haya un futuro para los demás, pero no se pueden tomar responsabilidades. Una persona que toma una decisión, bueno, pues es un deprimido. Solamente un deprimido puede tomar una tan drástica decisión. Por lo tanto, que se quiten culpas, que las separaciones y los divorcios no producen pueden producir sufrimiento, evidentemente, pero dan cuenta ustedes de que la separación, el divorcio, no produce un mal tan grande como puede ser este. Es un descanso razonar así esa cuestión, que es cierto que ya esos dramatismos son casos muy esporádicos, ¿no? Uh-huh. Nos queda muy poquito, Sergio. ¿Nos queda poquito? Sí. Entonces, con este tema musical que trajimos, nos vamos a despedir hasta la semana que viene.